Vamos a seguir viendo la materia. Estábamos terminando de ver lo que son los cargadores frontales, sus ventajas, sus desventajas, su conformación. Ahora, para tener una buena relación entre el cargador frontal y el camión, se deben cumplir ciertas condiciones geométricas, ¿ya? ¿Cuáles son estas? La altura de descarga del cargador debe ser mayor que 1,06 la altura de la tolva del camión, ¿ya? Entonces la altura de descarga del cargador frontal debe ser mayor de 1,06 la altura de la tolva del camión. Otra relación geométrica que se debe cumplir es que el alcance del cargador debe ser como mínimo, el alcance del cargador debe ser como mínimo 0,4 veces B. 0,4 veces B. ¿Qué es lo que es B? B es el ancho del camión. Entonces el alcance del cargador debe ser como mínimo 0,4 veces B, siendo B el ancho del camión. B es el ancho del camión. El ángulo de descarga, la pala debe descargar en la caja, ¿cierto? O en la tolva, evitando derrames laterales. El ángulo máximo debe ser de unos 50 grados. Esto es cuando se manipulan materiales más pegajosos, como la arcilla, ¿cierto? Que la arcilla tiende a pegarse. Entonces el ángulo de descarga, la pala debe descargar en la caja del camión, ¿cierto? Evitando derrames laterales, y el ángulo máximo debe ser de unos 50 grados. El ancho del balde del cargador frontal debe ser menor siempre que la longitud de la tolva. Estamos hablando de la tolva del camión. Entonces, tengo que tener ese cuidado, que el ancho del balde debe ser menor que el largo, ¿cierto?, de la tolva. O si no, cuando descargue, ¿cierto?, material va a quedar fuera de la tolva. Se puede obtener una relación de la altura del banco, que ya la habíamos visto, ¿cierto? Respecto del peso de la máquina, el peso del cargador frontal, si lo llamamos W, se puede determinar a partir del tamaño del balde. Con la siguiente expresión: W en toneladas va a ser igual a 7,5 veces C, en donde C, ¿cierto?, es el volumen del balde en metros cúbicos. No piensen en una relación que te vaya a dar las unidades correspondientes, simplemente W en tonelada va a ser igual a 7,5 veces por C, donde C es el volumen del balde en metros cúbicos. Respecto de la potencia del cargador frontal, si la llamamos P, se puede calcular en función también del tamaño del balde. Entonces te queda que P, que es la potencia del cargador frontal en kilowatt, va a ser igual a 47 veces C. 47 veces C, donde C es el volumen del balde en metros cúbicos. Como les digo, es una relación que no puedo sacar las unidades que no corresponden, simplemente es empírica, ¿ya? Entonces el peso de la máquina, que es W en toneladas, va a ser 7,5 veces C, donde C son los metros cúbicos del balde, y la potencia que se requiere de un cargador frontal en kilowatt va a ser igual a 47 veces C, en donde C es el volumen del balde en metros cúbicos. Respecto del
del sistema de rodaje, ¿ya? Que puede ser, ya saben ustedes, con neumáticos o con orugas, si el tamaño del balde es menor a 4 metros cúbicos, si el tamaño del balde es menor a 4 metros cúbicos, el sistema de rodaje puede ser de neumático o de orugas, de neumáticos o orugas. Vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos equipos. En un tren de rodaje sobre neumático o en un tren de rodaje sobre orugas. Sigo hablando de los cargadores frontales, ¿ya? Por ejemplo, si el tren de rodaje es sobre orugas, ¿cuáles son las ventajas de estos equipos? En general tienen mayor capacidad de excavación, menor presión sobre el terreno, se reparte de forma uniforme, ¿cierto?, el peso sobre las dos superficies de la oruga. Eso hace que se dañe menos el piso, no necesite trabajar en pisos tan competentes, por ejemplo. Cuando dice mayor capacidad de excavación, obviamente en función de una comparación semejante, ¿cierto?, con baldes semejantes. Es decir, si tengo un equipo sobre oruga y uno sobre neumáticos con un balde similar, ahí el de orugas tiene mayor capacidad de excavación, ¿ya? No está diciendo que cualquier equipo sobre orugas va a tener mayor capacidad de excavación que cualquier equipo sobre neumático. Se entiende que se está comparando con un equipo similar, con capacidades similares de balde. El tren de rodaje, por ejemplo, sobre orugas, al generar menor presión sobre el terreno, a pesar de que pueden tener el mismo peso, ¿cierto? Daña menos el piso, va a tener menos problemas de tracción, obviamente, y va a tener mayor capacidad de empuje. Gran esfuerzo de tracción va a tener porque está sobre orugas, por lo tanto va a tener mayor capacidad de empuje de la marina. ¿Cuáles son las desventajas de un equipo sobre orugas? La velocidad de desplazamiento es más baja. El costo de mantenimiento es alto en materiales abrasivos. Se refiere a las zapatas, ¿cierto?, a las orugas que se van desgastando con el suelo rocoso especialmente. ¿Cuáles son las ventajas de un equipo sobre neumáticos? Ya que son los típicos que se utilizan en minería a cielo abierto. Tienen gran movilidad. Menor costo de mantenimiento en condiciones relativamente fáciles. Ya si empieza a haber mucha rugosidad o mucho material sobre el piso, se empieza a disparar el costo de neumático. Velocidad de desplazamiento más alta. Otra ventaja de los equipos sobre neumáticos. Velocidad de desplazamiento más alta. Entonces, menor costo de mantenimiento en condiciones fáciles. Y también otra ventaja, alta maniobrabilidad. ¿Por qué? Porque los equipos sobre neumáticos están separados, ¿cierto? Tienen dos chasis, un chasis delantero y un chasis trasero. Por lo tanto, le permite ángulos de giro mayores. Ángulos de giro menores para poder girar. ¿Por qué? Porque está separado, ¿cierto?, por una articulación central el equipo, separándose en un chasis delantero y uno trasero. Entonces le cuesta menos girar. No necesita tanto espacio para moverse. En cambio, un equipo sobre orugas no tiene articulación central. Por lo tanto, no tiene una gran movilidad. Le cuesta más maniobrar, ¿ya? Porque no tiene una articulación central. Entonces, las ventajas de un equipo neumático básicamente son velocidad de desplazamiento más alta, gran movilidad y alta maniobrabilidad respecto de uno sobre orugas. ¿Cuáles son las desventajas? En materiales abrasivos, ¿cierto? Si trabajan los equipos estos con tren de rodaje de neumáticos, en materiales abrasivos, que es lo típico, ¿cierto?, en minería a cielo abierto, en yacimientos metálicos, la roca siempre está asociada al sílice, por lo tanto el material es abrasivo, el costo de rodaje se dispara. ¿Por qué? Porque hay mayor desgaste de neumáticos. En materiales abrasivos hay un alto costo del tren de rodaje.
El otro inconveniente es que las presiones sobre el terreno son más altas, porque estamos apoyando todo el peso del equipo en 4 puntos, ¿cierto? Entonces las presiones sobre el terreno son más altas. Esos serían los inconvenientes de los equipos con tren de rodaje sobre neumáticos. Ahora vamos a ver los equipos llamados rotopalas. Rotopalas. Las rotopalas son equipos de movimiento continuo de material. Están conformados por una especie de rueda en la parte delantera que tiene pequeñas cucharas adheridas a esa rueda. Fundamentalmente se utilizan para despejar, ¿cierto? Despejar las zonas donde las pilas ya están estériles, las pilas de material de lixiviación ya están desgastadas, entonces hay que remover ese material para colocar nuevo material para lixiviado. Entonces la encontramos mucho en cielo abierto, especialmente en lugares donde se trabajan óxidos de cobre, las rotopalas. Entonces la rotopala es una máquina de producción continua, como les decía, en la que las funciones de arranque, carga y transporte dentro de ella están separadas, siendo realizadas las dos primeras por el rodete que está en la parte delantera y la última por un sistema de cintas transportadoras, se refiere al transporte. Entonces, después de esa rueda conformada por rodetes que me permite el arranque y la carga, vienen correas transportadoras que desplazan ese material hacia atrás. Los antecedentes de estos equipos se remontan a algunos dibujos incluso realizados por Da Vinci, ¿ya? O sea, el primero que dibujó equipos tipo rotopala fue Leonardo da Vinci. Interesante dato. Como también él, sabemos que inventó el tanque, el helicóptero y otros equipos que recién se empezaron a utilizar en el siglo XX. Entonces fue muy visionario este hombre. Aparte de artista, era un ingeniero declarado. Entonces los antecedentes de estos equipos se remontan a la época de Leonardo da Vinci, donde dibujó algunas rotopalas. Entonces la base de las rotopalas están realizadas por Da Vinci. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, se desarrollaron máquinas que montaban rodetes para efectuar labores de dragado. Entonces se empezaron a usar estas rotopalas para dragar, por ejemplo, fondos de lagos, fondos de ríos. Y con la invención de los motores de vapor sufrieron un gran impulso. Las excavadoras continuas, las llamadas de rosario, por la forma en que van las cucharas, ¿cierto? Una tras de otra, las excavadoras continuas de rosario, de canguilones, se utilizaron paralelamente en diferentes proyectos como en el Canal de Suez, en el año 1863 y 1868, ¿ya? Cuando se hizo el Canal de Suez, se utilizaron rotopalas, que son, o se les conoce como excavadoras continuas de rosario de canguilones. Los canguilones son las pequeñas cucharas, ¿cierto?, que van en el rodete. En 1881 fue cuando se construyó y patentó una máquina en los Estados Unidos por primera vez, que puede considerarse como la primera rotopala accionada por vapor y diseñada por C.A. Smith. C.A. Smith. Voy a mostrarles un dibujo de esa máquina para que tengan una idea cómo era. La primera que se patentó, máquina a vapor. Ahí está el primer equipo, ¿ya? Diseñado por C.A. Smith. Ahí se ve el rodete, ¿cierto? La plataforma donde está puesta la máquina y la máquina a vapor, la corona de giro que permite posicionar el rodete donde yo quiera, así como una grúa, el brazo de la pala y la cinta transportadora que va recogiendo el material.
Ese fue el primer equipo. ¿Qué más podemos decir de este equipo? Sin embargo, hubo que esperar hasta 1916 para que, debido a la situación creada por la Primera Guerra Mundial, Alemania comenzara la explotación de lignitos pardos, que es carbón, ¿cierto? De lignitos pardos, entrando en funcionamiento la primera rotapala de cierta capacidad. Entonces, hasta 1916 no se creó una rotopala, digamos, de importantes características para la explotación de lignitos, entrando en funcionamiento la primera rotopala de cierta capacidad. Este equipo se trasladaba sobre vías férreas y se utilizaba para excavar el recubrimiento por encima del nivel de traslación. Esa fue la función que le dieron los alemanes. Entonces se trasladaba sobre vías férreas y se utilizaba para excavar el recubrimiento, o sea, el estéril, por encima del nivel de traslación, ¿ya? Por encima del piso donde se movía el equipo. Hasta la década de los años 30 no se produjo una fuerte implantación de estos equipos. No se produjo una fuerte implantación de estas máquinas en las minas de lignito. Eso hasta la década de los años 30. Algunas de las cuales continúan trabajando hasta el día de hoy. En los años 50, las rotopalas se diseñaron incorporando un gran número de innovaciones. En los años 50, entonces, las rotopalas sufrieron grandes innovaciones, como son los sistemas de brazo extensible y suspendido, tipo grúa, con una capacidad de excavación de hasta 20.000 metros cúbicos al día. Con una capacidad de excavación de hasta 20.000 metros cúbicos al día. Llegando en 1952, y ahí está el primer equipo, ¿cierto?, que se creó en Estados Unidos en 1881. Era una máquina que utilizaba una máquina a vapor que está ubicada en la parte trasera por el tema del contrapeso. Tiene una plataforma de trabajo, una corona de giro que permite posicionar el rodete en distintos ángulos de la frente. Tiene un brazo, ¿cierto?, parecido a los brazos que tienen las grúas. Esas serían las partes principales. Entonces, como les decía, no se utilizó una máquina como de mayor capacidad hasta el año 1916, producto de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania comenzó a utilizar para la explotación de lignitos pardos, que es un tipo carbón, ¿cierto?, entrando en función la primera rotopala de cierta capacidad. Este equipo se trasladaba sobre líneas férreas y se utilizaba para excavar el recubrimiento por encima del nivel de traslación, o sea, por encima del piso donde se movía el equipo. Hasta la década de los años 30 no se produjo una fuerte implantación de estas máquinas en las minas de lignito, algunas de las cuales hasta el día de hoy continúan trabajando. Esto es una mina en Polonia que todavía se utilizan hasta el día de hoy. Esta mina en Polonia es en la ciudad de Turów en Polonia. En los años 50 las rotopalas se diseñaron incorporando un gran número de innovaciones, como son los sistemas de brazo extensible, que se utilizan hasta el día de hoy, y también un brazo suspendido, así tipo grúa, con una capacidad de excavación de hasta 20.000 metros cúbicos al día, llegando en 1952 a producciones de hasta 40.000 metros cúbicos al día. 40.000 metros cúbicos al día. Posteriormente, en la década de los 60, los yacimientos de lignitos más superficiales se ven agotados, siendo necesario extraer mayores cantidades de estéril de recubrimiento y a mayor profundidad, apareciendo las primeras rotopalas con una capacidad de 60.000 a 110.000 metros cúbicos al día. Apareciendo las primeras rotopalas de 60.000 y 110.000 metros cúbicos de capacidad al día. ¿Ya? Esto porque ya los yacimientos de lignitos ya no eran tan superficiales y había que remover más estéril.
Por último, en la década de los 70, la explotación del yacimiento de Hambach, con una producción de 30 millones de toneladas al año, 30 millones de toneladas al año, impuso la necesidad de unidades con una capacidad más grande aún, de hasta 240.000 metros cúbicos al día. De hasta 240.000 metros cúbicos al día. ¿Qué otras cosas podemos decir de estos equipos? Las ventajas de utilización de las rotopalas son las siguientes, ¿ya? Comunidades de arranque y carga. En general arrancan material relativamente suelto, ya no competente, porque está girando una rueda con cuchara, ya no es para arrancar materiales muy competentes. Entonces, las ventajas de utilización de estos equipos, comunidades de arranque y carga, es que para una producción dada, las rotopalas son más pequeñas que las dragalinas o las excavadoras. Entonces, para una producción dada, las rotopalas son más pequeñas que las dragalinas, que son otros equipos, o las excavadoras. Las dragalinas generalmente se utilizan para socavar fondos de lagos o de ríos, ¿ya? Son máquinas de excavación continua. Son máquinas de excavación continua, ¿ya? No tienen que cumplir ningún ciclo. Aquí no hay tiempo de ciclo. Son máquinas de excavación continua no cíclica, no cíclica. Tienen un consumo de energía menor que otros equipos, del 60 al 70% del de las excavadoras de cables, por ejemplo. Entonces tienen un consumo de energía menor de un 60 a un 70% de las excavadoras de cables por unidad producida. Obviamente estamos comparando una excavadora de cable trabajando en las mismas condiciones, o sea, en material no competente, donde no se necesita perforación y tronadura, ¿ya? No generan impactos durante la carga, no generan impactos durante la carga, impactos mecánicos, ¿cierto? Que puedan dañar eh, la máquina, a eso se refiere. Poseen un radio de giro de vertido grande, poseen un radio de vertido grande, o sea, yo puedo ir llevando, ¿cierto? Esa correa transportadora a distintas distancias y a distintos ángulos, por eso dicen poseen un radio de vertido grande. Pueden operar por encima o por debajo del nivel de las orugas o el apoyo. Hoy en día son equipos sobre orugas, todo esto. Entonces pueden operar por encima o por debajo del nivel de orugas. El material excavado puede ser descargado sobre una gran variedad de sistemas, por ejemplo, camiones, vagones de tren o cintas transportadoras. Aun cuando lleva una cinta transportadora propia, ¿cierto? Puede descargar sobre otra cinta transportadora, sobre camiones o vagones. Pueden trabajar con bancos de diferente altura, pueden trabajar con bancos o frentes de distinta altura. Proporcionan un material excavado de pequeño tamaño, lo que facilita su transporte con las cintas transportadoras, ¿ya? O correas transportadoras, lo mismo. Entonces proporcionan un material excavado de pequeño tamaño, se refiere a la granulometría, lo que facilita su transporte con otras cintas transportadoras. Pueden diseñarse con una baja presión específica sobre el terreno, ya que están sobre orugas, siendo adecuadas en suelos de baja capacidad portante y con malas condiciones meteorológicas. O sea, pueden trabajar perfectamente en un lugar donde llueve mucho y el suelo en general no tiene una capacidad portante alta. ¿Por qué? Porque son equipos que están sobre orugas, por lo tanto reparten su peso. El sistema de trabajo proporciona taludes muy estables y bancos anchos. El sistema de trabajo proporciona taludes muy estables y bancos anchos. Permiten una gran selectividad en la excavación. Como yo puedo ir guiando dónde sacar material, el rodete me permite moverse, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tenía una corona de giro que permitía mover el rodete a donde yo quisiera? Permiten una gran selectividad en la excavación. Pueden entregar el material por encima o por debajo del banco de trabajo. Pueden entregar el material por encima o por debajo del banco de trabajo. Les voy a mostrar una tabla donde se ven varias características de estos equipos, ¿ya?
ahí vemos una tabla tipo rotopala 0, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? De acuerdo al tamaño. Tenemos varios parámetros que son comunes para todos estos tipos de rotopalas. Está la producción diaria, por ejemplo, las rotopalas tipo 0 producen hasta 20.000 metros cúbicos al día. El diámetro de rodete de las rotopalas 0 es de 7,5 metros. En cambio, las de tipo 4, que tienen una producción de 240.000 metros cúbicos al día, el diámetro del rodete es de 21,6 metros, ¿ya? La capacidad del balde, que son baldes pequeños, ¿cierto? Que van en los rodetes, varios baldes pequeños en los rodetes, es de 0,6, por ejemplo, en las rotopalas tipo 0, o sea, menos de un metro cúbico, en las 1, 1,4, en las 2, 2 metros cúbicos, en las 3, 4,6 metros cúbicos, y en las tipo 4, cada rodete tiene 6,3, perdón, cada balde del rodete tiene 6,3 metros cúbicos. La fuerza periférica también está medible en kilowatt, que vendría siendo la potencia realmente. En la rotopala tipo 0 es de 216 y la más grande, la tipo 4, es de 1432. La longitud del brazo del rodete en metros, la longitud del brazo del rodete es de 28 metros en las más pequeñas, después le siguen 36, 42 y hasta 70,5 metros, ¿ya? Que es la longitud del brazo que sostiene el rodete. Longitud del brazo de descarga, por donde descarga, ¿cierto?, la correa transportadora, es de 27 metros en las rotopalas tipo 0, 89 en las rotopalas tipo 1 y hasta 119 metros de largo, ¿cierto?, la longitud del brazo de descarga en las más grandes, las tipo 4. Altura del corte puede llegar hasta 21 metros, por ejemplo, las tipo 0, en cambio las más grandes, las tipo 4, hasta 50 metros. El ancho de corte puede moverse en 35 metros, ¿cierto? Porque se va desplazando el rodete donde yo quiero trabajar. Acuérdense que son bien selectivas. En el caso de las más pequeñas se pueden desplazar hasta 35 metros y las más grandes hasta 100 metros, ¿ya? Se pueden desplazar, o sea que pueden tener una frente de trabajo de casi 100 metros las más grandes. El ancho de la banda o correa transportadora es de 1,4 metros en las rotopalas más pequeñas, y las rotopalas más grandes, el ancho de la correa transportadora o banda transportadora es de 3,2 metros. El peso de estos equipos, 920 toneladas en las más pequeñas, y las más grandes, 1.200 toneladas. ¿Ya? Eso les quería mostrar, que son como características generales de las rotopalas. Sigamos estudiando estos equipos. Estos equipos en general, como les decía, pueden entregar el material por encima o por debajo del banco de trabajo. Otra característica que tienen es que tienen un contrapeso pequeño. Por el contrario, los inconvenientes o desventajas de estos equipos, como todos los equipos tienen desventajas, ¿cierto? Requieren un mantenimiento amplio y complejo, ¿ya? Como un equipo complejo, ¿cierto? Ustedes vieron, requieren de un mantenimiento amplio y complejo. Configuran sistemas poco flexibles debido a su poca movilidad. Su utilización se ve muy afectada por los cambios geométricos y tectónicos del yacimiento. Como son muy grandes, ¿cierto? Si hay algún desplazamiento de material o alguna falla y están justo ubicados en esa zona, pueden dañar el equipo. Su utilización se ve muy afectada por los cambios geométricos y tectónicos del yacimiento. No pueden excavar materiales compactos y abrasivos. Constituyen sistemas en los que existe una fuerte dependencia entre la disponibilidad global y el número de elementos en serie que los integran. Constituyen sistemas en los que existe una fuerte dependencia entre la disponibilidad global, o sea, de los elementos que se requieren globalmente, para el mantenimiento o para el recambio. Por ejemplo, cuando se desgastan las cucharas estas que van en el rodete,
no es fácil que sean entregados en el momento adecuado, porque como hay muchos de estos equipos en el mundo, es difícil tener una disponibilidad de todo, para todos estos equipos de elementos de desgaste, por ejemplo, para ser reemplazados. Entonces el número de elementos en serie que los integran hace que haya una gran dependencia y eso afecte la disponibilidad global. Son equipos que requieren unas inversiones muy elevadas, ¿ya? No son baratos. Entonces, como les decía, constituyen sistemas en los que existe una fuerte dependencia entre la disponibilidad de partes para el mantenimiento y el recambio y el número de elementos en serie que los integran, que son muchos. La denominación de las rotopalas se encuentra normalizada por medio de los siguientes parámetros. La denominación de las rotopalas se encuentra normalizada por medio de los siguientes parámetros. Por ejemplo, las rotopalas que empiezan con SSH son rotopalas montadas sobre carriles o rieles. Las rotopalas que empiezan con SSHR son rotopalas sobre orugas. Las SSHR son rotopalas sobre orugas, que son las más utilizadas en cielo abierto. Las rotopalas S son rotopalas con la parte superior giratoria. Las rotopalas S son rotopalas con la parte superior giratoria. Las rotopalas J me dan la capacidad de las cucharas en litros, me dan la capacidad de las cucharas en litros. Las que tienen las rotopalas T me dan la altura de corte por debajo del nivel de traslación. Me dan la altura de corte por debajo del nivel de traslación. Entonces, esas son nomenclaturas que me permiten entender los parámetros, ¿ya? Entonces, básicamente hay dos, las SSH, que es la rotopala montada sobre carriles o rieles de tren, y la SSHR, que es la rotopala sobre orugas. Entonces, estas letras que le estoy diciendo son características de las palas, de la rotopala. La S me indica la rotopala con la parte superior giratoria. La J con la capacidad de cada cuchara en litros. La T me indica la altura de corte por debajo del nivel de traslación, en metros. La H me indica la altura de corte por encima del nivel de traslación, en metros. La R me indica la distancia en que se puede retroceder la rotopala en sí, en metros. ¿Ya? Déjenme seguir. Espérense, algo me pasó con el equipo. Voy a parar un poquito ya. Entonces, cualquier modelo de rotopala va a quedar definido por las siguientes la siguiente nomenclatura, ¿ya? La siguiente nomenclatura. La voy a mostrar mejor porque me enreda para que la puedan entender. La nomenclatura en que se definen estas palas es la siguiente. Por ejemplo, así pues cualquier modelo de rotopala queda definido por SCHRS, J partido por T, HR, ¿ya? En donde les dije ya las características, lo que significa cada letra, que serían esas, ¿cierto? Que están a la izquierda. SCH entonces para la rotopala montada sobre carriles, SCHR, rotopala sobre orugas, y ahí se ve cada una de las definiciones. Por ejemplo, la J me da la capacidad de la cucharita esa que va en el rodete en litros, la R me implica la distancia de retraimiento, la H la altura de corte por encima del nivel de traslación. Entonces yo voy a ver esos equipos en catálogo con esas características que le acabo de dar. Entonces así se define un modelo de rotopala, como SCHRS, J partido por T, HR. Entonces, si la propia excavadora realiza el vertido de los materiales directamente, es decir, transferencia a los estériles dentro del hueco creado,
la rotopala suele llevar adaptado un puente de transferencia, cuya denominación se hace mediante los siguientes parámetros. Eso se refiere al puente de transferencia. Eso cuando la excavadora realiza el vertido de los materiales directamente, ¿ya? Es decir, no necesita de correas transportadoras o vagones de trenes o camiones. Cuando realiza la transferencia de estériles dentro del hueco creado, la rotopala suele llevar adaptado un puente de transferencia, cuya denominación se hace mediante los siguientes parámetros. B es el ancho de las correas transportadoras de los brazos. P entonces, B larga, es el ancho de las bandas de los brazos. L1 y L2 corresponden a la longitud de los brazos en metros. L1 y L2 corresponden a la longitud de los brazos en metros. H es la altura de descarga. H es la altura de descarga sobre los niveles, sobre el nivel de orugas. H corresponde a la altura de descarga sobre el nivel de orugas. Es complejo la nomenclatura de estos equipos. Los tipos de unidades. En la actualidad existen los siguientes tipos de rotopalas, ¿ya? En la actualidad existen los siguientes tipos de rotopalas. Existen las rotopalas compactas, las semicompactas y las convencionales, ¿ya? Voy a mostrarles unos dibujos de esos, unos esquemas más bien dicho, de estos equipos. Entonces existen las compactas, las semicompactas y las convencionales. La clasificación de estas rotopalas se hace en función de la relación L partido por D. L partido por D, L mayúscula partido por D, donde L es la longitud del brazo del rodete, la longitud del brazo del rodete, y D es el diámetro del rodete. Entonces, esa clasificación es la que permite esa relación L partido por D, es la que permite clasificar las rotopalas. Entonces, las clasificamos en compactas, semicompactas y convencionales, en donde L mayúscula es la longitud del brazo del rodete y D mayúscula es el diámetro del rodete. ¿Ya? Voy a mostrar los tres tipos. Ahí están los tres tipos: compacta, semicompacta y convencional. Ahí voy. Ahí están a la izquierda la compacta, la semicompacta y la convencional. ¿Ya? El rodete está al lado izquierdo, como pueden ver. ¿Ya? Entonces el rodete, como ven, tiene varios cagnilones, le llaman, o cucharas. Cagnilones o cucharas. Entonces ahí se ve cómo se puede levantar, por ejemplo, y sacar material bajo el piso o sobre el piso. En el se ve el alcance que tienen. El largo, fíjense que la de abajo tiene más de 60 metros de largo. La semicompacta, estamos hablando de más de 50 metros de largo. Y la compacta, aproximadamente 40 metros de largo. Ese es más o menos el tamaño a escala, ¿cierto?, de cada una. Entonces la relación L partido por D en la compacta es de 2, en la semicompacta es de 3 y en la convencional es de 4. Y esa es la razón de L partido por D, donde L es la longitud del brazo del rodete, la longitud del brazo del rodete, o sea, esta longitud, esa y esa. Esa es la longitud del brazo del rodete, este es el brazo. Y D es el diámetro del rodete, o sea, el diámetro del rodete, que no cambia mucho si se dan cuenta en los tres equipos. Entonces por eso va variando en números cada vez más grandes, porque el brazo va creciendo, ¿cierto? Entonces la compacta, la relación es 2, en la semicompacta 3 y en la convencional 4. Las ventajas de las excavadoras o rotopalas compactas son las siguientes. Las ventajas de las rotopalas compactas son las siguientes. Menor inversión, o sea, son más baratas, del orden de un 20%, menor que las rotopalas convencionales. Son un 20% más económicas
en cuanto a dinero para comprarlas que las rotopalas convencionales. O sea, entonces la inversión es del orden de un 20% menor que las rotopalas convencionales. Menor peso y mayor estabilidad. Como son más compactas, ¿cierto? Como su nombre lo indica, tienen menor peso y mayor estabilidad, consiguiéndose mayor seguridad en la operación. Con estas más pequeñas se consigue mayor seguridad en la operación. Menor tiempo de entrega, ¿ya? Menor tiempo de entrega por parte del fabricante. Hay un menor tiempo de entrega a partir del pedido, ¿ya? A partir de la orden de compra hay un menor tiempo de entrega de parte del fabricante. Por el contrario, los inconvenientes que plantean estos equipos, ¿cierto?, son los siguientes. Estoy hablando de las rotopalas compactas, o las más pequeñas. Las excavadoras compactas se construyen con 2 orugas, por lo que tienen una limitación en el peso debido a los esfuerzos que se transmiten al rodaje. Tienen una limitación en el peso debido a los esfuerzos que se transmiten al rodaje. De ahí que el tamaño máximo actual sea de 1.600 toneladas. Ese es el peso del equipo, 1.600 toneladas. Con una producción estimada de 7.500 metros cúbicos hora. Con una producción estimada en 7.500 metros cúbicos hora. Otro inconveniente es como el menor brazo del rodete, ¿cierto? Como es más corto el brazo del rodete, se traduce en una menor eficiencia en la operación. Como tiene un brazo más corto, se traduce en una menor eficiencia de la operación. Especialmente cuando se realiza arranque selectivo. Es decir, si quiero ir moviendo el rodete, que me permite moverlo en distintos ángulos, ¿cierto? Va a tener una menor eficiencia, especialmente cuando se realiza arranque selectivo, ¿ya? El factor de eficiencia, la eficiencia se anota con la letra NU, va a ser igual a la producción efectiva partido por, abre paréntesis, producción teórica partido por S, que es el esponjamiento, ¿ya? Les voy a mostrar esa fórmula para que la vean, porque es difícil entenderla hablando. Entonces, el factor de eficiencia se define de la siguiente manera, de la rotopala. Ahí está. Entonces, NU representa la eficiencia o el factor de eficiencia y queda definido como la producción efectiva partido por, abre paréntesis, la producción teórica partido por S, donde S es el esponjamiento, ¿ya? El esponjamiento. No en porcentaje, sino en 0,6, 0,4, como lo damos generalmente. ¿Ya? Este coeficiente toma los siguientes valores medios de la tabla 3 para cada uno de los tipos de rotopala. Este coeficiente toma los siguientes valores medios de la tabla 3 para cada uno de los tipos de rotopala. Se refiere al factor de eficiencia, el NU. Ahí está el factor de eficiencia. Entonces, para la rotopala compacta, que es la más pequeña, tiene un factor de eficiencia de 0,63, perdón, 0,63. Para la semicompacta, 0,72. Para la convencional, 0,79. O sea, la más eficiente es la convencional. ¿Qué más podemos decir de este equipo? Que, como les decía, lo utilizamos mucho en donde hay óxidos de cobre y se necesita despejar los ripios de lixiviación o las pilas agotadas de forma eficiente, y para eso se utilizan estos equipos, ¿ya? Para despejar las pilas de lixiviación agotadas o los ripios de lixiviación. La estructura general y las partes de este equipo se las voy a mostrar a continuación. Componentes principales de la rotopala, ¿ya? Componentes principales de la rotopala. Hay un esquema, quiero mostrárselo. Ahí está, componentes principales de la rotopala. Hay un eje Z, un eje X y un eje Y. Abajo se ve el tren de rodaje, ¿cierto?
Se ve el brazo del rodete acá en esta zona. Se ve el diámetro del rodete. Ahí se ve el diámetro del rodete. Superestructura giratoria. Sistema de izado, ¿cierto? Hay cables que me permiten izar y levantar el rodete. Ahí se ven cables, ¿cierto? Brazo de descarga, que va anclados encima de esto. Hay una correa transportadora, pero este brazo de descarga yo lo puedo ir moviendo en distintos ángulos. Y aquí arriba va una correa transportadora que me va descargando el material que va moviendo el rodete. La corona de giro, el chasis inferior y el tren de rodaje nuevamente. Esas son las partes principales de una rotopala, ¿ya? Ya sigamos. Pues si lo encontró el profe con 52 años en internet, ustedes de mal lo encuentran. Ya. Respecto al tren de rodaje, ¿qué podemos decir? El tren de rodaje permite la traslación de la máquina, ¿cierto? Incluso en malas condiciones de terreno, porque es un equipo sobre orugas. En todo caso, existen dos tipos disponibles de tren de rodaje, uno sobre vía férrea y otro sobre orugas. A continuación se describe cada uno de ellos. El sobre vía férrea, que también es utilizable, este sistema de traslación transmite las fuerzas originadas en la máquina al terreno por medio de los carriles, ¿cierto? Por medio de la línea férrea. Entonces, este sistema de traslación transmite las fuerzas originadas en la máquina al terreno por medio de los carriles o líneas férreas. La retención del equipo se produce debido a la fricción entre las ruedas y los rieles. La retención del equipo se produce debido a la fricción entre las ruedas metálicas, ¿cierto? Y los rieles. ¿Qué inconvenientes tiene este diseño? Hay que mantener limpios los carriles para permitir una buena traslación y frenado. ¿Ya? Entonces hay que estar constantemente revisando la línea férrea, es cierto que no haya material que pueda provocar un problema al mover el equipo, ¿cierto? O que se pueda descarrilar. Es algo parecido cuando uno anda en skateboard, ¿cierto? Y se encuentra con una piedra pequeña. Yo también, los skateboards nacieron en los 80, por si no saben. Yo también anduve en skate. Y las piedras pequeñas te frenan en seco, ¿cierto? Eso mismo puede ocurrir con estos equipos. Los desplazamientos de la máquina se ven muy limitados en las curvas, es otra desventaja. Los desplazamientos de las máquinas se ven muy limitados en las curvas. Y también lo está la capacidad para remontar pendientes, ¿ya? Respecto a los equipos sobre rieles. Los desplazamientos de la máquina se ven muy limitados en las curvas y también lo está la capacidad para remontar pendientes. Entonces hay que mantener limpios los carriles para permitir una buena traslación y frenado. Es una desventaja. La unidad, ¿cierto?, sobre rieles no puede trabajar en el sistema de bloque lleno. La unidad no puede trabajar en el sistema de bloque lleno, que es la forma de trabajo más favorable, siendo necesario operar en frente largo. Otra desventaja, el sistema es poco operativo en minas con mal terreno y alta lluvia. El sistema es poco operativo en minas con mal terreno, muy inestable, ¿cierto? Poco plano y alta pluviometría, o sea, alta lluvia anual, debido a la dificultad de conseguir en el suelo, ¿cierto? O desplazamientos laterales, buenas alineaciones, debido a la dificultad de conseguir en el piso o desplazamientos laterales buenas alineaciones, ¿ya? Porque el terreno en general es blando, tiende a deformarse, y como llueve mucho, hay mucho lodo, entonces no se pueden utilizar estos equipos en minas con estas características. ¿Qué otra cosa podemos decir de estos equipos? En general, este sistema de traslación sobre rieles solo se utiliza en rotopalas tipo combi, ¿ya?
aplicadas a los parques de homogenización y las excavaciones tipo Rosario de Caguilones. ¿Ya? Entonces, en general, estos equipos sobre rieles se utilizan en rotopalas tipo combi, aplicadas a los parques de homogenización y en las excavadoras de Rosario tipo Canguilones. Las excavadoras tipo Rosario, en vez de tener un rodete, es como una correa transportadora que se va moviendo, ¿ya? En vez de tener un solo rodete, es una correa transportadora que se va moviendo, que tiene, esa correa transportadora tiene pequeñas cucharas. Esas son las excavadoras de Rosario de Canguilones, ¿ya? Todo lo demás es igual. Los sistemas sobre orugas, ¿ya? Rotopalas sobre orugas. En este diseño, los esfuerzos producidos por la máquina se transmiten por medio de los rodillos a las cadenas o a las orugas, y de estas al terreno. Por lo tanto, ¿cierto? Pueden trabajar sobre terrenos menos competentes, con menos capacidad portante, ya que el peso se reparte uniformemente bajo las orugas. Es el sistema de traslación más utilizado en minería a cielo abierto, ¿ya? O sea, rotopalas sobre orugas. ¿Debido a qué? Debido a las siguientes ventajas. La superficie de las placas de las cadenas puede ser suficientemente grande para ejercer una presión adecuada a la capacidad portante de los terrenos. Cuando dice la superficie de las placas de las cadenas, se refiere a las zapatas de las orugas, ¿ya? La superficie de las zapatas de las orugas puede ser suficientemente grande para ejercer una presión adecuada a la capacidad portante de los terrenos. En general, puede trabajar sin problema en terrenos menos competentes y lluviosos, no así la de rieles que acabamos de dar. Ofrecen una gran maniobrabilidad estos equipos y capacidad para adaptarse a las condiciones de operación, ¿ya? Las sobrerrieles no tienen mayor maniobrabilidad, ¿cierto? Porque yo los rieles no los puedo estar moviendo a cada rato. Ofrecen una gran maniobrabilidad y capacidad para adaptarse a las condiciones de operación. Otra ventaja, pueden superar pendientes importantes, mayores del 15%. O sea, pueden superar pendientes importantes mayores del 15%, aunque normalmente operan sobre bancos prácticamente horizontales, ¿ya? Con una pendiente menor al 1%. O sea, se pueden trasladar en pendientes de hasta 15%, pero generalmente operan en bancos prácticamente horizontales. La traslación de la máquina, otra ventaja, la traslación de la máquina es independiente de la posición del brazo del rodete. La traslación de la máquina es independiente de la posición del brazo del rodete. O sea, yo puedo tener el brazo fijo y estar moviendo la máquina, ¿ya? El brazo fijo con el rodete trabajando y mover la máquina. A eso se refiere. La traslación de la rotopala en el rajo puede variarse de acuerdo con las necesidades. Esa es otra ventaja. La traslación de la rotopala en el rajo puede variarse de acuerdo con las necesidades o puede mantenerse fija durante una fase de la operación. La velocidad de traslación puede diseñarse en función del tipo de operación. La velocidad de traslación puede diseñarse en función del tipo de operación. Otra ventaja. Cuando la máquina no está en movimiento, esta se mantiene parada, debido simplemente a la fricción entre las zapatas y la superficie de apoyo. Espérenme un poquitito, que al tiro vengo. Estoy teniendo... Sigamos. Entonces estamos hablando de las ventajas de los equipos sobre orugas. Cuando la máquina no está en movimiento, esta se mantiene parada debido simplemente a la fricción entre las zapatas y la superficie de apoyo. Otra ventaja, en todos los casos las cargas verticales se transmiten estáticamente al terreno. En todos los casos las cargas verticales se transmiten estáticamente al terreno. Hasta un cierto nivel, las orugas se adaptan a las irregularidades de la superficie, ¿cierto? Hasta cierto nivel las orugas se adaptan a las irregularidades de la superficie. Otra ventaja, es posible cambiar rápidamente de dirección. Es posible cambiar rápidamente de dirección. Eso no lo puedo hacer con un equipo sobre rieles, obviamente. Otra ventaja, el sistema es funcional. El sistema es funcional incluso en malas condiciones meteorológicas y bajas capacidades portantes de las plataformas de trabajo. O sea, puede estar lloviendo,
puede estar nevando, ¿cierto? Y el equipo sigue siendo funcional. Por eso dice el sistema es funcional incluso en malas condiciones meteorológicas y bajas capacidades portantes de las plataformas de trabajo. El diseño y la configuración del tren de rodaje dependen fundamentalmente de la capacidad portante de los materiales, o sea, del piso, y del peso en operación de la máquina, que determinan el número de orugas necesarias, ¿ya? El diseño y configuración del tren de rodaje dependen fundamentalmente de dos cosas, entonces, de la capacidad portante del piso y del peso en operación de la máquina, que determinarán el número de orugas necesario. En la figura que les voy a mostrar, van a ver la relación entre dichos parámetros. Existen las siguientes configuraciones básicas, ¿ya? No estoy mostrando ninguna figura todavía. Letra A de 2 orugas, letra A de 2 orugas, pueden construirse con los siguientes diseños. Y ahora sí que voy a mostrar el esquema de 2 orugas, después el de 3 orugas, después el de 4 orugas. Ya voy a mostrar todo. Entonces, voy a mostrar cómo se ve en planta, ¿cierto?, la configuración de estos equipos, de 2, 3, 4 y hasta 5 orugas. Voy a tener que achicar la imagen para que vean cómo se ve en planta. Entonces, la configuración de estos equipos de 1, 2, 3, 4 y hasta 5 orugas. Ahí voy a mostrarla. Ahí se ven. En el número 1 se ven cómo se ven en planta estos equipos con 2 orugas. Después vienen los equipos con 3 orugas y su configuración. Equipos con 4 orugas y su configuración. Y tenemos equipos con 6 y más orugas en la línea 4 y en la línea 5, ¿ya? Ahí se ve la oruga trabajando, ¿cierto?, en un piso a mano derecha, en donde dice figura 6, adaptación de una oruga de 16 rodillos a las irregularidades del terreno. Eso es lo bueno de los equipos sobre orugas, que se pueden adaptar, ¿cierto? Es más flexible su apoyo. Entonces se pueden adaptar a distintas irregularidades del terreno. ¿Qué más podemos decir de estos equipos? Entonces le estaba diciendo que existen equipos de 2 orugas, pero también pueden construirse equipos de 3 orugas, de 4, 3 orugas dobles, 6 orugas dobles. ¿Cuáles son las características de los equipos de 2 orugas? Que son las menos complejas. Tienen una conexión rígida entre las orugas y el chasis. Tienen una conexión rígida entre las orugas y el chasis. Una oruga rígida y otra pivoteante con respecto al chasis. Una oruga rígida y otra pivoteante con respecto al chasis. 2 orugas pivoteantes en relación al chasis. Todas esas configuraciones hay. Entonces tenemos orugas disimétricas, una rígida y la otra pivoteante. 2 orugas pivoteantes en relación al chasis. Una oruga rígida y otra pivoteante con respecto al chasis, y una conexión rígida entre las orugas y el chasis. Eso es cuando son de 2 orugas. Cuando son de 3 orugas, este diseño puede emplearse con máquinas de hasta 1.500 toneladas de peso en servicio. Tal como se indica, el chasis se apoya en 3 puntos, cada uno correspondiente a una oruga, como vimos en el esquema. Después están el de 4 orugas, el de 3 orugas dobles y el de 6 orugas dobles, como vimos en el esquema. El de 4 orugas, el de 3 orugas dobles y el de 6 orugas dobles. Los trenes de orugas dobles pueden adaptarse por parejas a las pendientes transversales del terreno, ya que oscilan en los puntos de anclaje al chasis de las máquinas. Cada oruga está constituido por un bastidor formado por 1 o 3 módulos a los que se fijan los rodillos de sustentación. Los situados en la parte superior del bastidor soportan el peso de la oruga y los de la parte inferior
que van unidos por parejas a unos soportes oscilantes son los que aguantan el peso de la máquina. Estos soportes oscilantes, junto al juego que permiten los bastidores de tipo modular, facilitan la adaptación de las orugas a las superficies irregulares del terreno. Voy a repetir esto. Cada oruga está constituido por un bastidor formado por 1 o 3 módulos, a los que se fijan los rodillos de sustentación. Los situados en la parte superior del bastidor soportan el peso de la oruga, y los de la parte inferior, que van unidos por parejas a unos soportes oscilantes, son los que aguantan el peso de la máquina. Estos soportes oscilantes, junto al juego que permiten los bastidores de tipo modular, facilitan la adaptación de las orugas a las superficies irregulares del terreno. Entonces, los trenes de orugas dobles pueden adaptarse por parejas a las pendientes transversales del terreno, ya que oscilan en los puntos de anclaje al chasis de las máquinas. Ya, chiquillos, por hoy día creo que es suficiente. Disculpen los problemas que tuve con la caída del internet.